Doctor Banuden, mientras recibimos más llamadas, una vez tenemos ese examen por dermatón, por iridología, ya tenemos nuestros exámenes, ¿a dónde vamos? Bueno, ahí ya, como vimos, la doctora Ana del Socorro nos explicó muchísimo lo que ella hace dentro del masaje chino y la zona de reflexología que va a manipular por medio de una serie de masajes a nivel de la planta de los pies. Algo muy importante también dentro de un chequeo ejecutivo es revisar nuestros órganos. Y uno de los órganos que nosotros hemos abandonado muchísimo y que se está perdiendo cada vez más debido a la exposición, por la polución, por el ruido, por muchos factores ambientales que estamos viviendo en este mundo moderno, es el oído. Muchas personas desarrollan síndromes vertiginosos, otros desarrollan esos chirridos dentro de los oídos, que nosotros llamamos muy elegantemente tinnitus, pero que son simplemente orquestas. A veces la gente dice, tengo como una banda, una orquesta allá dentro de los oídos y me fastidia muchísimo. O esos vértigos, esos mareos que empiezan a desarrollar. Es importante chequearnos el oído y eso es lo que hace la doctora Marta Mireya Pérez. Ella nos va a explicar en qué consiste esa toma de la audiometría, qué se podría derivar después de hacerse una audiometría que no salga muy bien en el paciente que está dentro del paquete del chequeo ejecutivo. Doctora Marta, bienvenida a Panel Médico. Bueno, sí, gracias, doctor Alfonso. Y definitivamente dentro del paquete del chequeo ejecutivo es una sorpresa para el paciente empezar a mirar básicamente dentro de todos los servicios cuando nos dicen, viene incluido dentro del chequeo un lavado de oídos y un examen. Me gustaría hacerme el chequeo porque nunca me he lavado los oídos y nunca me han revisado la audición. Es algo que normalmente refiere el paciente y que le gusta dentro del área de la parte del chequeo ejecutivo. Pero es también bien conocido que nosotros cuando vamos al médico definitivamente hay más posibilidades de que nos manden un examen de laboratorio, de que nos manden un examen de ecografía. Es muy común que nos manden de pronto un examen de corazón o definitivamente algo que es como más común dentro de las patologías que nosotros tenemos. Pero no es muy común que el médico recomiende, sobre todo en la edad de los infantes, de los niños pequeños, no es muy común que nos manden a un examen o a una revisión auditiva. Eso es algo que dentro de la cultura de nosotros todavía está muy por debajeada, por decirlo así. Es como si definitivamente si no le duele el oído al niño, si el paciente cree que escucha bien, si no hay nada, pues definitivamente nunca en nuestro sistema de salud nos mandan a una revisión auditiva. Y si es por esta revisión a nivel de nosotros como personas, pues mucho menos. Siempre lo he dicho, desde que el oído no moleste, desde que el oído pensamos que estamos escuchando bien, pues nunca nos revisamos esta parte tan importante que yo siempre lo he dicho, es la manera de que nosotros nos podemos comunicar, nos podemos socializar y sobre todo podemos aprender el lenguaje, que es algo muy importante, podernos expresar, podernos desarrollar habla, voz y sobre todo aprendizaje. En algunos programas también lo he dicho, como cuando un niño o una persona nace con una discapacidad auditiva, una pérdida total o parcial auditiva, desde muy pequeño el niño comienza a tener dificultades, es un niño que no habla, es muy activo o es muy hiperactivo. Creo que tenemos una llamadita. Vamos a recibir antes de la pausa los nombres de las personas que quieren tener este chequeo ejecutivo. Sigifredo, ahora sí estás con nosotros, ¿verdad? Aló, Sigifredo. Bueno, quiero pedir en el máster que por favor me tengan el apellido de Sigifredo. Tengo otra llamada de Bogotá, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, doctor. Habla con Patricia Silva. Muy bien, Patricia, está en Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, pues la invito para que esté muy pendiente mañana en nuestro programa porque se puede llevar su chequeo ejecutivo totalmente gratis. Bueno, Patricia. Bueno, sí, doctor, gracias. Tenemos doctor, otra llamada, muy buenos. Señora, claro, con mucho gusto. Yo tengo una preguntita para el doctor. Dígame. Resulta que es que yo vengo hace más de un mes con unas calores que me dan y me ha dado mucho dolor de cabeza, he tenido como pérdida de memoria. Entonces yo eso pues me he ido a mandar a tomar la atención porque dije, pues entonces la tensión alta. ¿Qué edad tienes? Resulta que al contrario, ha sido la tensión muy bajita. ¿Qué edad tiene Patricia? Yo, 40 años. 40 años. Bueno, sí, muchas gracias. Ahora le respondemos más claro adelante. Que sí, con mucho ¿Seguimos gusto. contestando llamadas? Sí, antes de la pausa tenemos otra llamada. Muy buenas, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días, con Nubiola Toro. Bienvenida. ¿En qué lugar de Bogotá está usted? En el barrio Los Cerezos. Muy bien.
pues la invito también para que esté muy pendiente mañana, para que se pueda llevar su chequeo ejecutivo. El doctor Van Oden decidirá con estas llamadas quién se va a llegar al chequeo ejecutivo totalmente gratis. Bueno, muchas gracias. gracias por llamar y que esté muy, muy bien. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Recuerden que hoy tenemos un chequeo ejecutivo totalmente gratis. Bien sea comunicándose con nosotros al Centro Internacional de Medicina Alternativa, al 533-3800. 533-3800. Ya regresamos con más. Muy bien, continuamos con ustedes. Estamos esperando sus llamadas. Centro Médico 533-3800. ¿Tenemos otra llamada? Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, habla con Miriam. Miriam. Sí. ¿Miriam qué? Miriam Nieto. Miriam Nieto. Nieto. ¿En qué lugar está, doña Miriam? Aquí en Bogotá. Ok, doña Miriam, queda pendiente. Mañana el doctor Van Oden dará a la persona que se lleve el chequeo ejecutivo totalmente gratis. Bueno, Bueno, gracias. Vuelvo y lo repito. Dentro de todas las personas que ustedes llamen el día de hoy, voy a mañana a traer un ganador del chequeo ejecutivo. Y esa persona va a tener la oportunidad de venir a nuestro centro médico a hacerse absolutamente todos los exámenes de laboratorio, la ecografía, y ese es sin costo, eso es un regalo que nosotros estamos dando, esto no es una rifa. Veíamos que dentro de la revisión del oído, nuestra ejecutiva siempre levantaba la mano. ¿En qué se basa esa prueba, doctora? Bueno, esa es una prueba que nosotros la llamamos una audiometría. Es un examen básico, es uno de los exámenes que se realizan dentro del consultorio de audiología, pero no es el único, pero es el que está incluido dentro del chequeo ejecutivo. Básicamente, ¿qué es lo que hace el paciente? Como lo decía el doctor Alfonso, el paciente debe levantar la mano cuando escuche los tonos que van a ir a una intensidad muy baja y a una frecuencia aguda y a una frecuencia grave. Básicamente lo que detectamos ahí es la mínima audición que tiene un paciente, que debe ser normal entre 0 y 10 decibeles. Las personas o los pacientes que levanten la mano, teniendo en cuenta cuando escuchan el pito, por decirlo así, en su oído derecho, a una intensidad de 0 a 10 decibeles, es diagnosticado como una audición normal. Igualmente, si lo escucha de 0 a 10 decibeles en el oído izquierdo, es diagnosticado como una audición normal bilateral periférica. Quiere decir que no hay ningún daño a nivel central, a nivel auditivo, que pueda ser la causa de alguna enfermedad auditiva. No siempre, cuando escuchamos bien, podemos no tener problemas auditivos. Hay personas que tienen problemas, como lo decía el doctor Alfonso, de vértigo, de mareo, y tienen una audición normal. Pero cuando ya el paciente comienza a respondernos alrededor de 10 a 30 decibeles, ya tenemos que decir que ya tiene una hipoacusia, que ahí es donde tenemos que diagnosticarla si es de oído medio o de oído interno, que tiene que ser una pérdida auditiva leve. Ahí es donde nosotros comenzamos a trabajar. Posteriormente tenemos una pérdida auditiva de 30 a 50 decibeles, que es una pérdida auditiva moderada. Aquí ya el paciente tiene dificultad para escuchar, para entender, y es el paciente que normalmente nos dice, escucho pero no entiendo. Luego de los 50 a 70 decibeles, de 50 a 70 decibeles, encontramos una pérdida auditiva que nosotros la diagnosticamos como una pérdida auditiva sensorial de tipo severa. Es decir, aquí ya el paciente ni escucha ni entiende, es un paciente que tiene que hablarle cerca del oído muy fuerte. Y después de los 80 decibeles, cuando el paciente comienza a levantarnos la mano, es una intensidad muy mínima para él, pero que seguramente el que escucha bien a 80 decibeles va a ser un tono bastante fuerte. Después de 80 a 10 decibeles encontramos ya diagnósticos auditivos de pérdidas auditivas profundas. Es el paciente que ya ni cerca ni lejos, ni hablándole cerca al oído, ni gritándole, está totalmente incomunicado. Y hay pacientes que dentro del chequeo ejecutivo podemos encontrar pérdidas auditivas severas y algunas profundas, que de pronto el paciente dice, sí, yo había notado que me estaban hablando muy duro, pero a veces nos hacemos como un poquitico, como dicen nuestros abuelos, con la oreja, como que no le ponemos cuidado, y ahí es importante. Es uno de los procedimientos que realizamos dentro del consultorio de audiología.